Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes, sean todos bienvenidos nuevamente a la clase correspondiente al día de hoy, 9 de mayo 2020, esperando estén todos en perfecto estado de salud y esperando también pues que toda esta situación sanitaria pues la superemos como país a la mayor brevedad posible para poder garantizar ya y poder estar todos nuevamente reunidos todos los sábados impartiendo esta clase de forma presencial, que es la forma más adecuada de impartirlo. Bien, mientras tanto continuamos pues enviando este tipo de video, impartiendo algunos temas que entendemos pueden ser perfectamente aprovechables de esta manera que lo hemos estado haciendo durante estos sábados que hemos estado enviando estos videos. Para iniciar y evitar contratiempos, pues vamos a iniciar haciendo un pre de la clase anterior sobre los factores determinantes de la salud. Recibí los correos de todos los que lo enviaron, solamente faltaron unas como 3 personas, si no mal recuerdo, por enviar los videos. Después todos lo enviaron, la mayoría estaban pues correctos, los ejemplos que fue la asignación que le hicimos. Algunos tuvieron algún tipo de confusiones, recordando que los factores determinantes de la salud, hablamos de 4 factores determinantes que están medio ambiente, estilos de vida, biología humana y la atención sanitaria. Cuando pedimos ejemplos, hablamos de que coloquen un ejemplo de cómo el medio ambiente puede afectar negativamente la salud de las personas. Inclusive en el video anterior yo les coloqué un ejemplo de cómo la humareda del vertedero pues afectó negativamente, y así cualquier otro tipo. Recuerden que el medio ambiente implica lo que es atmósfera, química, tanto del suelo, aire, agua, y toda esa parte de tipo de contaminación que nos afecta corresponden al factor medio ambiente. En cuanto a estilos de vida, pues ahí sabemos que cualquier actividad rutinaria que nosotros hagamos que impacte negativamente a la salud, pues se considera un factor determinante de la salud en el renglón de estilos de vida. Y ahí se pudieran colocar pues muchísimos ejemplos. Pues ahí está el grupo alimentación, como una mala alimentación puede afectar el estilo de vida, la poca actividad física, etcétera. En cuanto a la biología humana, pues ahí entran todo lo que son todas las enfermedades hereditarias que determinan la salud de las personas. Por lo tanto, hay muchísimos ejemplos que pudieran colocarse. Inclusive ahí incluye en la parte de biología humana lo que es la edad de la persona, de cómo la edad avanzada pues son las personas más propensas a sufrir enfermedades y algún tipo de enfermedades específicas. Y en cuanto a la atención sanitaria, pues también conocemos que como una mala atención sanitaria o un mal servicio hospitalario determina la salud de las personas. Por lo tanto, ahí también hay una serie de ejemplos que se pudieran colocar. Bien, ahora iniciamos con la clase correspondiente al día de hoy. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es ponernos al día con una serie de términos utilizados diariamente en lo que es la profesión o las funciones de auditoría. Es el lenguaje del médico supervisor y auditor con el cual se desenvuelven diariamente, y por lo tanto ustedes deben de familiarizarse de forma muy estrecha, conocer bien lo que son estos términos que vamos a ver el día de hoy. Y comenzamos con el primero, que es la parte de oportunidad. En medicina, cuando hablamos de oportunidad, estamos hablando del derecho que tienen los pacientes de recibir o de obtener servicios, el servicio que se requiere, pero en el momento en que se necesita. Bien, o sea, el servicio que se requiere en el momento preciso. Y ahí estamos hablando de un servicio oportuno. Bien, por lo tanto, y colocamos, si podemos colocar un ejemplo, indicaríamos que una embarazada que va a un servicio de emergencia no es una embarazada a término. Diríamos que algunas 20 semanas
va con dolor abdominal bajo, en la emergencia le indican una sonografía. Si en ese momento le dicen que la sonografía se la van a realizar en 2 días, ya estamos hablando de un servicio médico que no es oportuno, que pierde esa parte de la calidad, porque en este caso la paciente lo está necesitando ese servicio, pero para allá, para ese mismo momento, puesto que pudiera estar siendo, o sea, pudiera ser causa ese dolor de un aborto o cualquier tipo de sufrimiento fetal, etcétera. Una serie de daños que la mujer pudiera estar sufriendo en ese instante que solamente una sonografía lo pudiera determinar. Ese es un ejemplo de un servicio inoportuno. Si colocamos otro ejemplo de una cirugía de vesícula, que puede ser perfectamente programada, y su médico se lo programa para un mes, en este caso diríamos que el servicio no es inoportuno, porque esa cirugía puede esperar. Sin embargo, en el caso de la embarazada, ahí no podía esperar. Ahí debían realizársela inmediatamente. Bien, entonces la oportunidad del servicio es lo que el paciente requiere en el momento oportuno, en el momento en que se requiere. ¿Y quién va a determinar en qué momento es que debe realizársele un servicio a un paciente X? ¿Es el paciente o el médico? Es el médico. Bien, el médico es quien va a determinar la prontitud con que debe realizarse un servicio a un paciente. Entonces esa es la parte de oportunidad, que es un término que se utiliza, como dije, bastante en el ámbito de auditoría. Otro punto es pertinencia médica. Cuando se habla de pertinencia médica, en este caso hablamos de la coherencia entre el diagnóstico del paciente, ya sea presuntivo o confirmado, con los procedimientos terapéuticos o con los procedimientos diagnósticos que se le apliquen al paciente. Por lo tanto, todo servicio terapéutico, dígase toda medicación, debe estar en un paciente amarrado a lo que son los protocolos de atención. Pertinencia médica. Creo que en algún momento les llegué a explicar a ustedes que una época atrás, unos años atrás, hubieron acá muchos médicos. O sea, una de las principales dificultades que se le presentaba al trabajo del auditor era cuando los médicos entendían o los médicos determinaban cómo se trataba a un paciente, qué tipo de medicamento se le colocó. Inmediatamente ya el Ministerio de Salud Pública pues adoptó y dio a conocer una cantidad considerable de protocolos para diferentes enfermedades. Ya esto diríamos que se la pone fácil al médico auditor, porque ya una enfermedad que está protocolizada por el Ministerio de Salud Pública, los médicos no pueden determinar ellos mismos, no pueden disponer de cuál es la medicación que van a utilizar, sino que ya todo médico está en la obligación de tratar las enfermedades de acuerdo a lo establecido en los protocolos. Bien, así que si un protocolo indica que para un tipo de infección X se debe utilizar ceftriaxona, el médico no puede utilizar penicilina porque el protocolo dice tal cosa. Entonces eso le da un mayor empoderamiento a los auditores de que, desde luego, el auditor médico debe conocer los protocolos de atención para poder entonces discutir o para poder apropiarse y empoderarse de su trabajo. Por eso la pertinencia médica es la coherencia entre el diagnóstico con el tratamiento que se está utilizando para ese paciente y los medios diagnósticos. Y para este caso les pudiera yo colocar un ejemplo, algo que me pasó en una ocasión, de un hospital donde los pacientes accidentados en vehículos de motor que llegaban, ellos le hacían radiografía
de pies a cabeza. Ese paciente pudo llegar con simplemente un golpe en el tobillo y ellos le hacían radiografía de cuerpo completo. Bueno, en una de esas discusiones que tuvimos se indicó que todos los servicios, las ARS, lo van a validar de acuerdo a la pertinencia médica. ¿Ven? Si el paciente solamente refiere golpe y en la evaluación solamente tiene una situación en el tobillo, pues se le valida pues la radiografía de tobillo y cualquier otra parte del cuerpo donde el paciente presente trauma. Pero si no, no debe un centro tener sus propios protocolos para tratar las enfermedades. Bien, por eso ya existen los protocolos del ministerio que con ellos es que hay que trabajar. Entonces eso es pertinencia médica. Dos definiciones más que tenemos que tener bien clara es la parte de emergencia y urgencia. ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? Y la definimos de la manera siguiente. Una emergencia es aquella situación urgente que pone en peligro la vida del paciente. Dice, una situación crítica, de riesgo inminente para la vida la vida del paciente puede estar en peligro por la importancia y la gravedad de su condición si no se toman las medidas inmediatas. Eso es emergencia. Pone en peligro inmediato la vida del paciente si no se toma la conducta inmediata con él. Ahora, urgencia. Cuando hablamos de urgencia, estamos hablando ya de una situación en la cual no existe un riesgo de muerte para el paciente, pero se requiere la asistencia médica en un lapso reducido de tiempo. Bien, la diferencia. Emergencia puede poner en riesgo la vida del paciente si no hay una atención inmediata. Ya la urgencia es un servicio que el paciente necesita en un tiempo reducido, pero que no está en peligro de manera inmediata la vida del paciente. Si ponemos un ejemplo, un paciente que llega infartado, ¿es una urgencia o una emergencia? Es una emergencia porque pone la vida del paciente en riesgo en un lapso de tiempo, pudiera ser hasta inmediato. Ya urgencia, podemos ver un paciente que llega con una herida en la piel que necesita sutura. Esa es una urgencia porque el paciente perfectamente requiere ese servicio, pero no pone en riesgo su vida, por lo menos de forma inmediata. Esa es la diferencia entre emergencia y urgencia. Tres términos más que necesitamos como auditores manejar a la perfección es estancia hospitalaria prolongada y estancia hospitalaria sin justificación. Cuando hablamos de estancia hospitalaria, estamos hablando de todo servicio hospitalario que se realiza con alojamiento, dígase una hospitalización del paciente en un periodo superior a las 24 horas. Eso es estancia hospitalaria. Hospitalización 24 horas o más. Ahora, estancia hospitalaria prolongada es aquella que sobrepasa el estándar de 4 días. No importa si se justifica o no, pero un paciente ya con 4 días o más se considera una estancia hospitalaria prolongada. Ahora, estancia hospitalaria sin justificación ya son aquellos días no justificados que el paciente permanece hospitalizado. Dígase, esta última de estancia hospitalaria sin justificación son todos los días que un paciente permanece ingresado en un centro hospitalario por situaciones propias internas, ya sean de debilidad o administrativas del centro hospitalario, y no por una condición propia del paciente. Bien, y todos sabemos que en todos los hospitales se dan diferentes situaciones que hacen que el paciente permanezca ingresado más tiempo de el que requiere. Dígase porque existen servicios que en un hospital no se están ofreciendo, dígase por unos que otros medicamentos que en el hospital no lo tienen. Son una serie de factores que
a diario se trabajan en los hospitales, pero que hacen que los hospitales, que los pacientes tengan como consecuencia una estancia hospitalaria prolongada sin justificación clínica. Bien, recuerden que este material se lo voy a enviar todo por correo electrónico. Dos términos más que necesitamos también empoderarnos es lo que es error médico y lo que es un evento adverso. Un error médico es la falla en completar una acción como fue planificada o la planificación de un plan incorrecto de resultados incorrecto para los resultados buscados. Un error médico, dígase cuando un médico pues establece un plan de tratamiento para el paciente que no corresponde. Dígase que el médico le indique una serie de antibióticos, por ejemplo, a un paciente que es resistente a esos, o sea, que la bacteria que posee la infección es resistente al antibiótico que se le está colocando. En este caso, que el paciente requiera un cultivo que no se le hizo y se le coloca una medicación que no le va a funcionar porque su infección, su bacteria es resistente a esos antibióticos. Ahí estaríamos hablando de un error médico. Ahora, evento adverso. Aquí hablamos de un daño ocasionado en el manejo médico o una complicación que no es inherente a la enfermedad de base del paciente, que resulta como resultado de una prolongación de su hospitalización, inclusive una discapacidad hasta permanente o ambos a la vez. Bien. Un evento adverso, dígase durante un procedimiento quirúrgico que un cirujano pues daña un vaso o un órgano involuntariamente, desde luego. Nunca un médico tiene un evento adverso intencional, siempre son situaciones que se presentan, ningún médico lo quiere, pero suele suceder. Bien, que a veces se daña un vaso o un órgano durante un procedimiento quirúrgico y eso pues le trae más complicaciones al paciente. Dígase, no es un evento propio de su enfermedad de base, sino que se le provocó durante el acto médico. Entonces a eso sí le llamamos evento adverso. Por último, vamos a hablar de dos términos también vastamente utilizados en la función del auditor médico, que son el término objeción y el término glosa. Se habla y en el ambiente inclusive de auditoría se entienden como similares que tienen el mismo significado, pero no es así. Cuando hablamos de objeción, estamos hablando de los argumentos que establece, en este caso, un auditor de una ARS o ARL para oponerse al pago, ya sea total o parcial, de un servicio. Los argumentos que se presentan: bueno, no te puedo pagar esto en su totalidad o parcialmente por tales razones, sea cuales sean, que ya más adelante vamos a abundar de todo eso. Pero los argumentos que se presentan para el no pago de un servicio es lo que se llama objeción. Ahora, cuando hablamos de glosa, ya la glosa es la confirmación, ya sea total o parcial, de las objeciones formuladas durante la auditoría. Bien, ya hay un acuerdo. Ya estamos hablando de que, por ejemplo, mira, de todos esos hemogramas que se le hicieron a un paciente, tú me lo cobraste a 150 pesos, por poner un ejemplo, te lo voy a pagar a 100 pesos. ¿Por qué? Entonces ahí viene ¿cuál es la objeción con eso? Bueno, de que el contrato indica que está tarifado a 100 pesos y tú me lo estás cobrando a 150, por lo tanto te voy a hacer una glosa de 50 pesos por cada uno. Eso es para poner un ejemplo. Bien, ya cuando estemos de forma presencial abundaremos más sobre todo esto. Entonces, importante, ya ustedes lo leen, porque se lo voy a enviar por correo, lo leen con mayor detenimiento
para que puedan bien sacar en cada una de estas definiciones la diferencia entre un término y otro. Bien, en este caso de objeción y glosa. Y ahora sí, por último, y por el día de hoy, el término de lo que es nota de calidad. ¿De qué hablamos en el ambiente médico, en el ambiente de auditoría y supervisión de los servicios de salud? Bueno, cuando hablamos de nota de calidad, hablamos de una observación escrita que se emite a los ejecutores de un proceso, un procedimiento, al identificar oportunidades de mejora o fallas en la prestación del servicio, ya sea no conformidad en el proceso de atención o incumplimiento de los estándares de calidad. Dígase que un auditor, ya sea auditor del Servicio Nacional de Salud o un auditor del Ministerio de Salud Pública o un auditor de una ARS o ARL, pues detectó una debilidad al momento de la auditoría. Ellos no proceden inmediatamente con una glosa, una objeción de ese servicio, sino que hacen una nota de calidad, que es un escrito que se hace en un acta, bien, que debe ser firmado por ambas partes, donde se establece que a partir de tal fecha o a partir de la fecha ya el prestador pues se compromete a solucionar esa situación, que siempre va a ser una situación que compromete a los pacientes del centro, que son los afiliados de esa ARS o ARL. Bien, entonces ya para no extender más el video del día de hoy, lo dejamos hasta ahí, y ya vía correo electrónico estará la asignación y el material del día de hoy. Así que muchas gracias y hasta el próximo sábado.